Hombre rico obliga a camarera negra a tocar el piano para burlarse de ella, pero su talento lo deja sin palabras. El reloj marcaba las 7:30 de la noche cuando las luces tenues del exclusivo restaurante La Sonata proyectaban un resplandor cálido sobre las mesas elegantemente dispuestas. La cristalería reflejaba destellos dorados bajo las arañas de cristal, y una melodía suave de jazz flotaba en el aire, creando una atmósfera de lujo y refinamiento. Los meseros, vestidos con uniformes impecables, se movían con precisión, como si cada paso estuviera coreografiado para encajar en la armonía del lugar. Para los clientes de La Sonata, aquella noche era una más de exquisitas cenas y conversaciones sofisticadas. Para Naomi Carter, en cambio, era otra larga jornada de trabajo, otro día recorriendo el restaurante con una bandeja en la mano y una sonrisa ensayada en los labios. Con 26 años, su vida estaba muy lejos de lo que alguna vez había soñado. Desde niña había tenido un vínculo especial con la música. Su madre, una apasionada por el piano, la había criado rodeada de melodías que llenaban su pequeño apartamento en un barrio humilde de Nueva Orleans. Cada noche, después de largas jornadas de trabajo, la mujer tocaba para su hija, enseñándole a sentir la música más allá de las notas. Naomi heredó esa pasión. Con apenas 6 años, ya era capaz de tocar piezas complejas sin necesidad de partituras. La música se convirtió en su refugio, en un lenguaje donde podía expresar su alegría, su tristeza y sus sueños. Sin embargo, la vida le había mostrado que el talento no siempre era suficiente para abrir puertas. La realidad de su origen humilde, la falta de recursos y las responsabilidades familiares la obligaron a postergar su sueño de estudiar en el conservatorio. En su lugar, había tomado trabajos temporales hasta que finalmente consiguió un puesto en La Sonata. El restaurante no era un mal lugar para trabajar. El salario era decente y las propinas, dependiendo de los clientes, podían ser generosas. Sin embargo, el ambiente estaba impregnado de una jerarquía silenciosa. Los clientes, en su mayoría empresarios, políticos y celebridades locales, rara vez veían a los meseros como personas. Eran invisibles, engranajes en la maquinaria del lujo y la opulencia. Naomi estaba acostumbrada a los gestos de desdén, a las órdenes dadas sin miradas, a los dedos chasqueando para llamar su atención como si fuera un objeto en lugar de una persona. Entre sus compañeros, las dinámicas eran diferentes. Había quienes compartían sus mismas aspiraciones truncadas, jóvenes con sueños de ser actores, artistas o escritores, atrapados en la necesidad de sobrevivir. También estaban los veteranos del lugar, aquellos que llevaban décadas sirviendo mesas y que, resignados, aceptaban su destino con una mezcla de humor cínico y conformismo. Naomi se llevaba bien con todos, pero mantenía cierta distancia. Sabía que, en el fondo, no pertenecía a ese mundo. Su verdadera identidad estaba en las teclas de un piano, en las notas que aún resonaban en su mente cada vez que cerraba los ojos. Cada noche, cuando la jornada terminaba y el restaurante se vaciaba, Naomi se permitía unos minutos de intimidad con el viejo piano de cola que descansaba en un rincón del salón. Aunque estaba allí solo como parte de la decoración, ella lo veía como un recordatorio constante de lo que podría haber sido. Deslizaba los dedos suavemente sobre las teclas, sin presionarlas, como si con ese simple contacto pudiera absorber la energía de la música que una vez la definió. Esos pequeños momentos le recordaban que su sueño no estaba muerto, solo dormía, esperando el momento adecuado para despertar. Pero Naomi no sabía que aquella noche no sería como las demás. Aquella noche, su talento sería puesto a prueba de la manera más cruel e inesperada, y lo que comenzaría como una humillación pública
terminaría por convertirse en un evento que cambiaría su vida para siempre. La puerta principal de la sonata se abrió con el suave pero inconfundible sonido de metal al rozar con madera, anunciando la llegada de un hombre cuya sola presencia parecía alterar la atmósfera del restaurante. El murmullo de conversación que llenaba el aire se disipó por un momento, y todos los ojos, ya sea por respeto o por anticipación, se volvieron hacia él. Richard Davenport no necesitaba hacer ruido para ser notado. Su presencia era suficiente. Era un hombre alto, de porte impecable, con un traje oscuro que parecía haber sido confeccionado exclusivamente para su cuerpo. Los bordes de la chaqueta caían con una perfección que solo el dinero podía asegurar, y su corbata, de un tono oscuro y sobrio, contrastaba con el brillo metálico de su reloj, tan caro que podría alimentar a una familia durante años. Cada paso que daba resonaba con la seguridad de alguien que había aprendido a caminar con el peso de la autoridad. Richard no era un hombre que se anunciara. Todos sabían quién era: empresario de renombre, dueño de varias cadenas hoteleras y exclusivos clubes privados. Su nombre se susurraba en los círculos más selectos de la ciudad. Pero su verdadera reputación no provenía de su éxito financiero, sino de su capacidad para destrozar egos con una sonrisa burlona y un comentario cargado de desprecio. Era experto en dominar a los demás, no con gritos, sino con una arrogancia tan refinada que se sentía como una espada afilada, capaz de penetrar sin que nadie se atreviera a defenderse. Esa noche, acompañado de su habitual séquito de socios y modelos jóvenes, Davenport entró al restaurante con una risa grave que retumbó a su alrededor. Los hombres que lo acompañaban, todos ellos de corbatas y trajes de marca, reían exageradamente a cada palabra que salía de su boca. Era una risa que no tenía nada de genuina. Más bien, era una mueca de poder, una forma de asegurar que el mundo entero entendiera que él estaba por encima de todos. Naomi, al percatarse de su llegada, sintió una punzada de incomodidad que atravesó su pecho. Richard Davenport, el hombre que hacía sentir pequeños a los demás solo con su presencia. Todos los empleados del restaurante lo conocían bien. Había una especie de código tácito entre los camareros. Si te tocaba atenderle, debías estar preparado para todo. Y más aún si eras una mujer. Las miradas que los clientes como Davenport lanzaban a las camareras no eran solo frías, eran condescendientes, como si las consideraran apenas visibles, como si su presencia no valiera más que la de una simple sombra. Naomi no era ajena a esa mirada. La sentía en su espalda, en cada paso que daba al acercarse a la mesa de Davenport. La presión la hacía caminar con pasos más rápidos de lo que quisiera. Se estaba mentalizando para no caer en la tentación de bajar la cabeza. Tenía que ser fuerte, era un trabajo, nada más. Pero cuando levantó la mirada y se encontró con los ojos de Davenport, algo en su interior se estremeció. Él la miró como si fuera una pieza en su tablero de ajedrez. Su mirada recorría cada detalle de su rostro, como si estuviera escaneándola, juzgándola, y una sonrisa lenta comenzó a formarse en su rostro. Era la sonrisa de un depredador, un hombre que había tenido todo lo que quería y que no veía a las personas como iguales, sino como objetos para su entretenimiento. «Ah, qué interesante», murmuró con voz suave pero clara, asegurándose de que todos en la mesa pudieran escucharle. «Otra de esas camaroneras. ¿Qué tal tu noche, cariño? ¿Ya te has acostumbrado a este tipo de clientes?» Su tono era amigable, pero el veneno que se escondía tras esas palabras estaba más que claro. Naomi sonrió, pero solo con los labios, mientras sentía una ola de desdén rodearla. No era la primera vez que un cliente la trataba como si fuera menos que humana, pero él era diferente.
La forma en que hablaba, el desdén tan explícito en su voz, casi como si estuviera analizándola, la dejaba en una disyuntiva interna. «No quiero más que un buen servicio, cariño», continuó Davenport con una sonrisa burlona. «Tú sabes cómo hacer que mi copa se mantenga llena, ¿verdad?» Naomi, respirando profundamente, se forzó a mantener la calma. Sabía que cualquier desliz, cualquier titubeo, sería aprovechado por él para hacerla sentirse más pequeña. Era un juego cruel, y ella ya estaba demasiado familiarizada con las reglas, pero algo en su interior no podía evitar preguntarse por qué él tenía el poder de hacerla sentir así. ¿Por qué debía de ser tan humillante? Su respuesta fue breve y profesional. «Por supuesto, señor, en cuanto lo necesite, le traeré su bebida». Pero en el fondo, algo dentro de Naomi se encendió, una chispa de resistencia que no sabía que aún poseía. Era como si la presencia de este hombre, tan seguro de su superioridad, hubiera logrado liberar algo en ella, algo que no podía callar por mucho más tiempo. Y así, mientras continuaba atendiendo, Naomi se dio cuenta de que, más allá de la humillación y el maltrato, algo dentro de ella comenzaba a cambiar. Algo en su interior le decía que no iba a dejar que esta noche fuera como todas las demás. La noche avanzaba en un ritmo controlado, como una melodía que se mantiene en una nota constante, sin alteraciones. Pero para Naomi, cada paso que daba en su jornada parecía más pesado que el anterior. La presencia de Richard Davenport no la dejaba en paz. Su mirada, aún fija en ella, era como un peso invisible que se cernía sobre sus hombros. Él no estaba dispuesto a dejarla en paz. Su actitud de superioridad no solo se manifestaba en sus palabras, sino también en la forma en que la observaba, como si la tuviera a su merced. Todo sucedió de forma tan inesperada que Naomi no pudo anticiparlo. Richard, que había estado conversando animadamente con sus socios, de repente se quedó en silencio, observándola de nuevo con esa mirada penetrante. Los murmullos en la mesa cesaron. El silencio se apoderó de la sala y Naomi sintió la tensión al instante. Algo no estaba bien. «Vaya, parece que nuestra camarera tiene algo de especial después de todo, ¿no es cierto?», dijo Richard, con su tono de siempre. Pero esta vez algo en sus ojos brillaba con una intención que Naomi no podía descifrar. Sus palabras fueron como un chispazo en un ambiente tenso. La sala, en su mayoría, ya no se concentraba en la comida ni en las conversaciones. Todos los ojos, especialmente los de sus socios y las mujeres a su lado, estaban ahora fijos en Naomi. Naomi se detuvo en seco, la bandeja que llevaba en las manos temblando ligeramente. ¿Qué quería decir con eso? No podía ser bueno. El ambiente, que hasta ese momento había sido lujoso y cálido, se sentía ahora helado y cargado de una presión insoportable. Richard había encontrado una nueva forma de divertirse a su costa. ¿No sabías, cariño?, continuó mientras se recostaba en su silla con aire relajado, como si estuviera preparando una trampa con suma calma. ¿Sabías que tenemos un piano en el rincón de allá?, señaló con un gesto desdeñoso. «Escuché que tocas, ¿no?». El comentario caló hondo en Naomi. Su rostro se quedó en blanco. Todos en la mesa y los demás clientes cercanos comenzaron a prestar atención. El piano, la música que había sido su refugio, su única salvación, era ahora una amenaza. ¿Por qué tenía que ser así? Richard, con su sonrisa calculada, disfrutaba del control que ejercía sobre ella. Los murmullos comenzaron a correr por las mesas cercanas. Algunas miradas se cruzaron y Naomi pudo sentir el peso de las expectativas. ¿Se atrevería a negarse o caería en su juego? Vamos, es simple. Si vas a estar aquí sirviendo, ¿por qué no mostrarle a todos lo que realmente sabes hacer?, dijo Richard, con un tono burlón pero firme. Sus palabras fueron seguidas de una risita socarrona de su grupo,
y la presión en el aire se hizo palpable. «Tócalo para nosotros, ¿quieres? Vamos a ver si eres tan buena como dicen». Naomi sintió cómo el estómago se le encogía, pero su rostro no reflejó el miedo que estaba creciendo en su interior. Todo su cuerpo temblaba por dentro, pero se obligó a mantenerse erguida. Sabía que no podía retroceder. Si lo hacía, la humillación sería aún más profunda. Perdería el trabajo y todos en ese restaurante verían su derrota. Sin embargo, el piano era su vida. Un sueño que se había visto obligado a permanecer en silencio por demasiado tiempo. ¿Cómo podría negarse? Sabía que, al menos, el piano sería su único refugio, su única oportunidad para mostrar que ella era más que una camarera invisible, más que una pieza en el engranaje de un sistema que nunca la vería como alguien importante. Pero la duda seguía acechándola. ¿Qué pasaría si no era lo suficientemente buena? El miedo al fracaso la ahogaba. ¿Y si no podía alcanzar las expectativas? ¿Si la música no era suficiente para callar las risas? El piano era una extensión de su alma, pero al mismo tiempo podría ser también su tumba profesional si no lograba lo que Richard quería. La sala se llenó de un murmullo sutil, casi eléctrico. Las miradas sobre Naomi eran como lanzas invisibles, observándola con una mezcla de curiosidad y burla. El ambiente estaba cargado y Naomi sentía cada centímetro de esa presión. Sabía lo que debía hacer. Sabía que su única opción era aceptar el desafío. Pero las voces internas en su cabeza, el miedo, la humillación que ya podía imaginar, la hacían dudar. Con una última mirada a la mesa de Davenport, Naomi dio un paso hacia el piano, su respiración más agitada de lo que deseaba. El resto del restaurante se sumió en un silencio expectante. En ese momento no había nada más en el mundo, solo la presión de una sala llena de personas que esperaban que ella hiciera su magia. Pero la magia no siempre respondía a la presión y sabía que, si fallaba, no podría volver atrás. Se sentó frente al piano. Sus dedos rozaron las teclas por primera vez esa noche. El primer acorde resonó con un eco que parecía ser más grande de lo que realmente era. El sonido fue claro, pero sus manos temblaban. El peso del momento golpeó cada nota. El primer acorde flotó en el aire, como una nube etérea que se deshizo al instante. Los dedos de Naomi, inicialmente temblorosos, comenzaron a ganar fuerza. El miedo se desvaneció por un momento y lo que quedó fue la conexión pura entre ella y el piano. Las teclas, que en un principio le habían parecido tan frías y distantes, ahora respondían a su toque como si siempre hubieran estado esperando a ser tocadas por ella. Los murmullos que habían llenado la sala se apagaron. El restaurante entero se sumió en un silencio expectante. Naomi, sin siquiera mirar a su alrededor, empezó a tocar con más confianza, cada nota resonando en las paredes, cada acorde llenando el espacio con un dolor suave y profundo, como si las melodías mismas contaran su historia. Su música era una extensión de su alma, de su vida, de todas las noches en las que había soñado con ser más que una camarera. Las primeras notas de la pieza fueron lentas, introspectivas, casi como si Naomi estuviera desenterrando las emociones que había guardado en su interior durante años. Sus dedos se movían con una destreza que nadie en la sala esperaba. La canción comenzó a tomar forma y lo que parecía un juego cruel de Richard se transformó en una poderosa declaración de identidad. La melodía creció en intensidad, no solo en técnica, sino en pasión. Cada acorde parecía hablar de su infancia en Nueva Orleans, de su madre que le enseñó a amar la música, de los sacrificios que había hecho, de los sueños a los que había renunciado y los que, a pesar de todo, seguían vivos en ella. Con cada nota, Naomi dejaba salir su dolor, su lucha y también su esperanza.
La música que emanaba del piano era tan auténtica y llena de emoción que no solo las notas parecían tocarse, sino también el corazón de cada persona en la sala. Los ojos de los comensales, que inicialmente observaban con desdén y curiosidad, ahora estaban fijos en ella, absortos, sin poder apartar la mirada. Algunos incluso se sentían incómodos, como si, al escuchar su talento, estuvieran siendo confrontados con algo que preferirían ignorar. La autenticidad, la humanidad de Naomi, que no podía ser ignorada más. Pero lo más impactante fue Richard Davenport, el hombre que antes la había ridiculizado, que se había jactado de su poder y su dinero, ahora se quedó en completo silencio. Su rostro, que antes reflejaba una arrogancia sin límites, se había quedado inexpresivo, sus ojos fijos en Naomi, como si de repente no pudiera comprender lo que estaba viendo. La música había hecho lo que su dinero, su poder y su crueldad no podían. Había desarmado su ego. A medida que Naomi tocaba, la arrogancia de Richard se desmoronaba. Nunca había enfrentado algo así. Siempre había controlado a las personas a su alrededor con su riqueza y su superioridad. Pero ahora estaba frente a algo que no podía controlar. La genuinidad de Naomi, su talento y su alma expresada a través de la música, lo había dejado sin palabras. Por primera vez en mucho tiempo, Richard no tenía nada que decir. La sala, antes llena de murmullos y risas burlonas, estaba ahora atrapada en la magia del momento. Incluso sus socios, quienes generalmente solo se reían de sus bromas crueles, permanecían callados, observando con una mezcla de asombro y respeto. Naomi estaba logrando lo que ninguno de ellos esperaba. No solo estaba tocando música, sino que estaba dejando su huella en cada uno de ellos. Richard, quien siempre había sido el centro de atención, el hombre que nunca perdía, no pudo más que quedarse allí, mirando con la boca entreabierta, incapaz de articular una sola palabra. Cada acorde de Naomi parecía despojarlo de su poder, y en ese instante ella lo había vencido. No con gritos, no con peleas, sino con el puro y devastador poder de su talento. Cuando Naomi terminó la pieza, el silencio se prolongó, pesado y profundo. Nadie se atrevió a mover un dedo. La intensidad de la música aún flotaba en el aire como una nube que se negaba a disiparse. Fue como si el tiempo se hubiera detenido por un breve pero eterno momento. Finalmente, un tímido aplauso comenzó en una de las mesas cercanas y pronto se extendió por todo el restaurante. Aplausos sinceros, llenos de admiración. Naomi, con la respiración entrecortada, se levantó del piano con la cabeza erguida. No era una victoria ruidosa, no había necesidad de palabras. Su música había hablado por ella y eso era más que suficiente. Richard Davenport, todavía sin poder salir de su asombro, no dijo nada. Las personas a su alrededor, que esperaban una reacción burlona o despectiva de su parte, se quedaron esperando en vano. El silencio de Richard fue más elocuente que cualquier palabra que pudiera haber dicho. Naomi, aunque su corazón latía desbocado, sabía que algo había cambiado. La humillación que había temido, la que había creído que la destruiría, ahora se había transformado en su momento de gloria. Había tomado la decisión correcta al aceptar el desafío, y al final el piano le había dado mucho más que una simple victoria. Le había devuelto su dignidad, su poder, su voz. El aplauso comenzó tímidamente, casi como una duda, pero a medida que los compases de la última nota se desvanecían en el aire, ese aplauso se transformó en una ovación sincera. Primero fueron algunos en las mesas cercanas, después la respuesta se multiplicó como una ola, y finalmente todo el restaurante estaba de pie, aplaudiendo con fervor. La sala estaba llena de emociones que antes no existían. Emoción genuina que se reflejaba en los rostros de los comensales, los cuales no podían ignorar lo que acababan de presenciar. Naomi,
aún con las manos temblorosas, se giró hacia el piano y se tomó un segundo, como si necesitara ese respiro para recuperar su compostura. Alzó la cabeza con la mirada fija en el horizonte. Sus ojos brillaban con una intensidad nueva, un fuego que había sido despertado, pero también con la serenidad de quien sabe que acaba de hacer algo mucho más grande que una simple interpretación. Sus compañeros de trabajo, quienes hasta entonces la habían visto como una más en la rutina diaria del restaurante, la observaban ahora con una nueva admiración. Algunos, como Erika, la joven camarera que había estado con ella desde el principio, la miraban con los ojos llenos de respeto. Por fin, Naomi había demostrado algo que ellos siempre supieron, que ella era mucho más que una camarera. Su talento había hablado por ella, y ahora todos entendían que su presencia en ese lugar no era accidental, sino una de esas historias de lucha que muchas veces se ignoran. Los veteranos del lugar, como el señor Delacroix, un camarero mayor que había estado en el restaurante por años, también la observaban en silencio. Había una ligera sonrisa de aprobación en su rostro, como si de alguna manera sintiera que, al menos por un momento, las reglas de la vida habían cambiado. Pero lo más revelador fue Richard Davenport, el hombre que había tratado de humillarla, que había hecho de ella su objeto de burla, se encontraba ahora inmóvil en su silla. La sonrisa que antes adornaba su rostro desapareció por completo. Su mirada, vacía de cualquier tipo de arrogancia, permanecía fija en el piano, como si no pudiera aceptar lo que acababa de ocurrir. Aunque la sala aplaudía y celebraba, Richard no se movió. Nadie esperó que dijera algo, porque todos sabían que lo único que podía hacer ahora era callar. Por primera vez en su vida, su riqueza y su poder no le servían para nada. Intentó quizás dar un pequeño toque sarcástico, un comentario mordaz para intentar retomar el control, pero cuando abrió la boca, nada salió. El silencio que lo rodeaba era ensordecedor. En su rostro, la máscara de superioridad se desmoronó. No podía hacer nada para cambiar la situación. Las palabras que siempre tenía listas para aplastar a los demás, para mantener su dominio sobre los demás, ya no tenían valor. Era como si, al enfrentarse al talento puro de Naomi, hubiera perdido la capacidad de hablar. Nadie se inmutó ante su intento de comentario, que terminó siendo una murmuración sin fuerza, un eco vacío. Naomi, por su parte, no necesitó palabras. No se giró hacia Richard, no le lanzó una mirada despectiva ni pronunció ninguna frase triunfante. Ya no tenía que hacer nada más para demostrar su valía. La música que acababa de tocar ya lo había dicho todo. Había recuperado su poder de una manera que no podía ser desmentida, ni siquiera por un hombre como Davenport. Con paso firme, Naomi comenzó a caminar hacia la salida del escenario, su figura recortada por las luces suaves del restaurante. La música había hablado por ella. Había sido el lenguaje que necesitaba para callar todas las voces que le habían dicho que no podía. Y al salir de la escena, no había ni rastro de la joven insegura que había entrado momentos antes. La Naomi que caminaba ahora con dignidad y determinación era una mujer que había tomado su poder, que no necesitaba la aprobación de nadie para saber quién era. El restaurante volvió a su rutina después de un momento, pero algo había cambiado en su interior. La lección de esa noche quedaría grabada en todos los presentes. No importa cuán alto llegues, no importa cuánto dinero tengas o cuánta gente intentes controlar, nada puede vencer la pureza de un talento genuino. Y ese talento no se puede aplastar, no se puede comprar y mucho menos se puede ignorar. Naomi dejó el escenario con la cabeza erguida, sabiendo que esa humillación que Richard intentó imponerle no solo se había desvanecido, sino que la había catapultado hacia un futuro que por fin estaba a su alcance.
Mientras Naomi cruzaba la puerta del restaurante, con sus pasos resonando suavemente en el pasillo, un murmullo comenzaba a levantarse nuevamente en el salón. La gente seguía comentando sobre lo que acababan de presenciar. Los aplausos, aunque ya se habían detenido, seguían sonando en los ecos de la memoria colectiva de todos los presentes. Era como si el aire aún vibrara con la intensidad de su música, una música que había atravesado el corazón de todos. Al principio, Naomi no se dio cuenta de la figura que la observaba desde una de las mesas más alejadas. Un hombre de unos 50 años, elegante, pero con una presencia tranquila, distinta a la ostentación de los demás clientes, se acercó a ella con paso firme. «Disculpa, Naomi». Su voz era suave pero firme, sin una pizca de la superficialidad que caracterizaba a muchos de los clientes habituales. Ella se detuvo, confundida, mirándolo con una ligera sombra de inseguridad. No lo conocía. «Soy John Davis», dijo, extendiendo la mano con una sonrisa. «Soy productor musical y lo que hiciste ahí dentro fue algo más que impresionante. Estaba buscando talento genuino para un proyecto, y si te interesa, me gustaría hablar más sobre ello». Naomi lo miró incrédula. ¿Un productor musical? No podía ser. Después de años soñando con una oportunidad de luchar en la oscuridad, ahora, en ese mismo momento, alguien le estaba ofreciendo exactamente lo que siempre había deseado. Una oportunidad real, una posibilidad de hacer realidad ese sueño que parecía tan lejano. «Yo no sé qué decir», dijo Naomi, luchando por ocultar la emoción que comenzaba a brotar. John asintió, comprendiendo perfectamente la magnitud de lo que estaba ocurriendo. «No tienes que decir nada, Naomi. Solo déjame mostrarte lo que podríamos hacer juntos». En ese instante, Naomi entendió que no había sido una casualidad ni una simple interpretación en un restaurante. El destino a veces se presenta en la forma más inesperada, y cuando el talento no es visto, se esconde y se diluye, pero cuando es descubierto, puede cambiar el curso de toda una vida. La sonrisa que Naomi le devolvió a John no solo era de gratitud, sino de reconocimiento. Había dado un paso hacia su destino. Esa noche, mientras Naomi regresaba a su pequeño apartamento, el eco de su piano resonaba nuevamente en su mente, pero esta vez con una certeza diferente. Había dejado atrás las dudas, el miedo al fracaso y las limitaciones que había cargado durante años. Sabía, sin lugar a dudas, que su vida acababa de cambiar. El rechazo, las humillaciones, la invisibilidad, todo eso había sido parte de un camino que la había llevado a este preciso momento. Nunca permitió que su talento fuera silenciado, porque al final la música siempre encuentra su manera de ser escuchada, y mientras la ciudad seguía su curso, el destino de Naomi Carter apenas comenzaba a escribirse. No es el escenario donde nacen los sueños, sino el coraje de tocarlos, aunque el mundo intente callarlos. La historia de Naomi Carter no es solo un relato sobre una mujer que lucha por sus sueños en medio de adversidades. Es la representación de esa parte de nosotros mismos que, a pesar de las caídas, las humillaciones y las circunstancias que nos quieren callar, sigue buscando su voz. Nos recuerda que, en un mundo donde la oscuridad parece opacar nuestras esperanzas, nunca debemos perder de vista la luz que, aunque pequeña, está dentro de nosotros. Cuando Naomi se enfrenta al desprecio de Richard Davenport, al ridículo de ser obligada a tocar el piano como parte de su humillación, no solo está luchando contra un hombre arrogante, sino contra un sistema que constantemente le ha dicho que su lugar no está en el escenario de la vida que siempre soñó. Los ojos de todos los demás están sobre ella, pero, en realidad, lo que Naomi enfrenta no es tanto la mirada de los otros, sino el juicio interno que ha sido sembrado por años de rechazo.
ese juicio que muchas veces nos hace dudar de nosotros mismos, que nos dice que no somos lo suficientemente buenos. Y sin embargo, en ese instante de presión y dolor, cuando todos esperan que fracase, es cuando Naomi encuentra su verdadera fuerza. No porque su habilidad en el piano sea extraordinaria, sino porque esa habilidad está impregnada de todo lo que ha vivido, de cada sacrificio, de cada lágrima y de cada sueño roto. La música que crea no es solo técnica, es su alma en cada tecla, es su grito de resistencia, su declaración de que no será silenciada. La lección de Naomi no radica solo en la música, sino en su capacidad para transformar una humillación en su oportunidad más grande. Porque en ese momento, cuando la vida intenta reducirla a un simple objeto, es cuando ella demuestra que no hay mayor poder que el de permanecer fiel a uno mismo, sin importar cuántas veces nos digan que no podemos o que no somos suficientes. El talento genuino no se define por el lugar donde nacemos, ni por las circunstancias que enfrentamos, sino por la pasión y la determinación que ponemos al manifestarlo al mundo. El hombre rico, Richard Davenport, representa esa figura que todos conocemos, aquellos que se creen por encima de los demás, que piensan que el dinero y la fama pueden comprar la esencia de una persona, pero al final es él quien queda sin palabras. La verdadera riqueza no está en el poder de humillar a los demás, sino en la capacidad de reconocer el talento genuino, incluso cuando éste no se ajusta a la imagen que uno espera. Richard, como muchos, se creía invulnerable, pero la música de Naomi no solo tocó las teclas del piano, sino las de su alma. Esa es la verdadera victoria. Y luego, cuando todo parece estar en su lugar, cuando la historia de Naomi termina en aplausos y una oportunidad inesperada, nos queda una reflexión poderosa. La vida no siempre nos da lo que esperamos, pero si no abandonamos nuestra esencia, la vida eventualmente nos encuentra. A veces, las oportunidades llegan en el momento más oscuro, cuando sentimos que ya no hay esperanza. Pero, como en la historia de Naomi, a menudo esas oportunidades nacen de los lugares más dolorosos. En cada uno de nosotros hay una música esperando ser tocada. Puede que esté silenciada por el ruido del mundo o por los miedos que nos acechan, pero nunca debemos olvidar que, si seguimos tocando, nuestra música encontrará su camino hacia los corazones de aquellos que saben escuchar. La moraleja es clara: la verdadera fuerza no radica en lo que los demás piensan de nosotros, sino en cómo respondemos a la adversidad. Nadie puede apagar tu fuego interior si tú mismo no dejas que lo haga. Así como Naomi encontró en su música el camino hacia su verdadera libertad, nosotros debemos recordar que nuestra esencia, nuestra verdadera pasión, es lo que nos define, no lo que otros dicen que somos. La vida puede ser dura y muchas veces nos desafiará a rendirnos, pero si no perdemos de vista lo que somos realmente, si seguimos luchando por nuestros sueños, aunque el mundo intente apagarlos, el reconocimiento y el éxito encontrarán su camino hacia nosotros. Nunca permitas que el miedo al fracaso te impida mostrarle al mundo lo que eres capaz de hacer. Porque en el fondo, el destino no es algo que nos sucede, es algo que nosotros creamos con cada acción, con cada decisión de seguir adelante a pesar de todo. Y eso, en última instancia, es lo que nos hace verdaderamente libres. Si esta historia te ha impactado, te invito a que te suscribas a El Poder de las Historias y seas parte de esta comunidad que valora el poder de las palabras y el impacto de las buenas historias. No olvides activar la campanita para recibir más contenido que te inspire, te motive y te haga pensar. Déjanos tu comentario sobre qué te ha parecido esta historia y comparte este mensaje con todos aquellos que también merecen escuchar estas lecciones. Juntos podemos seguir creando un espacio donde la reflexión, el respeto
y el cambio positivo sean nuestra prioridad. Gracias por estar aquí y hasta la próxima historia.